En medio de los valles del Tirol, rodeados por montañas que parecen haber sido talladas por dioses antiguos, todavía existe una tradición que susurra secretos al oído del viajero curioso. En ciertas aldeas, cuando una mujer ofrece una manzana a un hombre, una manzana perfectamente roja, perfumada y sin palabras de por medio, no está simplemente compartiendo una fruta, está lanzando una invitación, no a cenar, no a conversar, sino a algo más primitivo y delicado. El cortejo sin palabras, el deseo silencioso, este gesto que ha sobrevivido al paso de los siglos, no aparece en las guías turísticas, pero existe. Se transmite de madres a hijas en ciertos festivales rurales, sobre todo durante el otoño, cuando las cosechas están listas y el aire se vuelve más frío. Las jóvenes tirolesas pasean por los mercados con cestas de manzanas. Algunas las regalan, otras las venden. Pero una manzana entregada directamente, sin mediar otras compras, puede ser un símbolo claro para quien sabe leer el lenguaje de la insinuación. No se trata de un gesto vulgar, es elegante, enigmático. Una tradición que mezcla la dulzura del fruto prohibido con la coquetería ancestral de quienes seducen sin alzar la voz. Y aunque hoy muchas lo hagan por juego o como parte de la cultura local, hubo un tiempo en que esa manzana definía el inicio de una unión o de una noche sin promesas. Austria, con su aire de nobleza decadente, siempre ha sido tierra de contrastes, de castillos barrocos donde se bailaban valses y de tabernas escondidas donde se susurraban secretos de amantes, de monarquías rígidas y libertades ocultas, de monjes silenciosos y cortesanas que usaban los abanicos para hablar en clave. Aquí el deseo ha aprendido a disfrazarse con trajes de gala y frases perfectas. Y es que en este país donde la música parece flotar en el aire, con compositores como Mozart, Strauss y Schubert susurrando eternamente desde las paredes de Viena, todo se vuelve más intenso, más íntimo. El sonido de un violín puede ser tan sugerente como una mirada, y un paseo por los jardines de Schönbrunn puede encender la imaginación mucho más que una noche de discoteca en cualquier otro lugar del mundo. Austria no necesita mostrar piel para provocar. Su erotismo está en el ritmo, en los gestos, en la manera en que se sirve un café en porcelana fina, en el modo en que una mujer se acomoda un sombrero frente al espejo, en las fiestas de máscaras donde nadie es quien parece ser, en las óperas donde el drama del amor prohibido es una rutina nocturna, en las cabanas de madera donde el fuego crepita y las mantas invitan a acercarse. Pero volvamos al campo, porque lejos de Viena, en las montañas donde el frío obliga a buscar calor humano, el cortejo se mantiene vivo con formas que parecen salidas de otra época. En algunas aldeas todavía se celebran festivales del amor durante el mes de septiembre. Allí los hombres llegan con ramos de flores silvestres recogidas a mano. Las mujeres los reciben o los rechazan con un giro del cuerpo o una sonrisa apenas dibujada. Es un lenguaje sin palabras, pero con siglos de historia. Y aunque muchos de estos rituales son celebraciones folclóricas para el turismo, en los márgenes siguen existiendo miradas auténticas. Parejas que se encuentran entre bailes tradicionales, que intercambian números de teléfono en dialecto local y que se prometen un café o una caminata por el bosque o algo más. En Austria, el cuerpo se insinúa con discreción, se sugiere, se deja entrever. Las mujeres se visten con trajes típicos, los Dirndl, que, aunque cubren mucho, realzan la silueta con una elegancia provocadora. El escote es parte de la tradición, pero también una herramienta de seducción. Todo está medido, calculado. No hay vulgaridad, hay juego, y los hombres, por su parte, han aprendido a leer esos códigos. No interrumpen con palabras torpes, no se apresuran, esperan, observan y cuando se animan a acercarse, lo hacen con una mezcla de timidez y orgullo heredado de siglos de cortesía aristocrática, porque en Austria incluso el deseo se expresa con educación. Pero eso no significa que sea menos ardiente, solo que arde por dentro, sin necesidad de estalar en público. En las universidades de Salzburgo, en las cafeterías de Innsbruck, en los campos de esquí de Saint-Anton, el juego de la seducción sigue vivo.
pero es silencioso, elegante, un arte sutil, el arte de quienes no necesitan decirlo todo para que el otro lo entienda. Y quizá por eso Austria sigue siendo tan misteriosa, porque sus placeres no están al alcance de quien los busca desesperadamente. Solo se revelan a quienes saben esperar, a quienes observan, a quienes entienden que a veces una manzana no es solo una fruta, sino un secreto envuelto en perfume de otoño, esperando ser mordido. Caminar por Viena, especialmente cuando el sol comienza a ocultarse detrás de los tejados barrocos, es como estar dentro de un poema antiguo. Las luces de las farolas dibujan sombras suaves sobre las fachadas doradas. Los cafés se llenan de conversaciones bajas y copas de vino blanco, y en el aire flota ese aroma elegante a deseo contenido. Es la ciudad de la música, sí, pero también la ciudad de los amantes silenciosos, porque en Austria, y especialmente en su capital, el amor no es escandaloso. No se grita por la calle, no se exhibe con excesos. Aquí el romance es un arte, uno que se hereda, que se estudia, que se perfecciona. Es como un vals, cada paso tiene su ritmo, cada mirada su momento. A diferencia de otras ciudades europeas donde el contacto físico es inmediato, en Viena todo comienza con los ojos. Dos personas se miran en un tranvía, no hablan, pero se observan. Luego se encuentran en una librería. Quizá en la sección de filosofía, y allí uno de los dos se atreve a comentar una línea de Nietzsche o un poema de Rilke. La conversación fluye como un río lento, pero profundo, y si las almas se reconocen, quizás se citen después en un café discreto, en una mesa para dos, junto a una ventana que da a la Ringstrasse. No es raro que muchas relaciones comiencen en los cafés. Estos templos del pensamiento vienes son más que lugares para tomar café. Son escenarios, aquí se toma tiempo, se comparte un melange, el café con leche típico, mientras se observa a los transeúntes. Se habla de arte, de política, de música, y si la química aparece, no es por una frase ingeniosa, es por la conexión sutil que va creciendo como una melodía de violonchelo. En Austria el deseo no es efervescente, es denso, se cocina lento y cuando por fin se revela, lo hace con una intensidad que desarma. En los barrios antiguos de Viena, muchas parejas pasean tomadas de la mano sin decir nada. No necesitan hablar, basta con caminar, con mirar el escaparate de una tienda de violines, con detenerse frente a un edificio donde alguna vez vivió Klimt o Freud. La ciudad entera se convierte en cómplice del amor, y si hay una estación que enciende los sentidos austriacos, esa es el otoño. El aire se vuelve más fresco, las hojas se tornan doradas y los cafés se llenan de postres con canela. En esta época, las parejas se refugian en interiores cálidos. El deseo se intensifica. Las casas rurales invitan a escapadas de fin de semana, y muchos aprovechan para desconectarse del ruido digital y reconectarse con los gestos pequeños. Una caricia, un susurro, una cena iluminada por velas. Pero la Austria moderna también sabe de contrastes. En las ciudades universitarias como Graz o Linz, las nuevas generaciones han mezclado la tradición con un toque de rebeldía. Aquí los jóvenes aún valoran el silencio y la cortesía, pero también experimentan con nuevas formas de amar. Se celebran festivales artísticos alternativos donde los cuerpos se convierten en lienzos y el contacto es parte de la obra. En algunos círculos se retoman antiguos rituales de origen celta para celebrar la llegada del invierno. Desnudos bajo la luna, rodeados de fuego, danzando sin juicio. No es una costumbre masiva, claro, pero existe. Y recuerda que bajo la capa de civilización perfecta, Austria todavía guarda pasiones indómitas. En los bailes de gala, por ejemplo, se puede ver la sensualidad en su forma más elegante. La temporada de bailes vieneses, que comienza cada enero, es un despliegue de seducción silenciosa. Mujeres con vestidos largos, guantes de seda y miradas felinas. Hombres con smoking, rígidos al principio, pero temblorosos cuando el vals los une en una espiral perfecta. Cada giro, cada pausa, cada roce de manos es una conversación sin palabras. Algunos bailes aún conservan normas antiguas. No se puede invitar a alguien más hasta que finalice el baile.
y durante esos minutos las parejas se pertenecen, aunque no se hayan visto nunca antes. Detrás de esa aparente rigidez se esconde una libertad sensual poco comprendida. No se trata de libertinaje, se trata de profundidad, de entender que el cuerpo puede expresar mucho más que el lenguaje, que una mano en la cintura durante un compás lento puede ser más poderosa que un poema, que un beso robado después del último vals puede marcar a alguien para siempre. Y para quienes buscan una experiencia más intensa, existen lugares más discretos donde el erotismo se explora sin prejuicios. Austria tiene una historia larga de burdeles elegantes, donde la seducción era tan importante como el acto. Hoy, algunos clubes exclusivos en Viena y Salzburgo mantienen ese espíritu. Lugares donde no hay gritos ni luces de neón, sino velas, música clásica y normas claras. Donde se valora la conversación, el respeto, la atmósfera, donde los encuentros son pactados, deseados, libres de presión. Son espacios ocultos, difíciles de encontrar, pero que conservan la esencia del juego erótico como un arte. Y, curiosamente, aún se habla en voz baja de ciertas fincas en los Alpes donde parejas austriacas y extranjeras se reúnen a practicar rituales sensoriales bajo la nieve. No son orgias ni espectáculos. Son ceremonias donde se mezclan vino, masajes, silencio y respiración. Donde se rinde culto al cuerpo como un templo. Donde todo es consentimiento y todo es misterio. Lo más fascinante de Austria es que nada de esto se muestra abiertamente. No hay alarde, no hay necesidad de gritar quién ama a quién o cuántos encuentros tuvo alguien la noche anterior. Aquí, lo íntimo se guarda como un tesoro. Lo sensual se protege con un velo. Porque la cultura austriaca entiende que el deseo no necesita explicarse, solo sentirse, y por eso Austria seduce de una forma tan particular. Porque no entrega todo de inmediato, porque obliga a mirar con atención, a esperar, a comprender los códigos, y cuando finalmente uno accede a su universo, se da cuenta de que estaba atrapado desde el primer compás de un vals, desde la primera taza de café, desde aquella manzana roja ofrecida sin palabras. Austria es una joya talada en hielo que guarda fuego en su interior, y quien aprende a derretirla, jamás la olvida. Austria no es solo una nación refinada con sinfonías flotando por las calles. Es ante todo un país de montañas, de bosques que se pierden en el horizonte, de valles silenciosos donde el eco lleva consigo historias no contadas. Es en esos paisajes majestuosos donde se forja el verdadero carácter de su gente, y también donde el deseo adquiere formas nuevas, más primitivas, más instintivas. Para entender la sensualidad austriaca en su estado más natural, hay que adentrarse en los Alpes. Aquí, entre picos nevados y ríos de agua cristalina, los habitantes viven de una forma distinta. La vida es más austera, más conectada al ritmo del clima, a los ciclos de la tierra. Pero, paradójicamente, también es aquí donde surgen las formas más genuinas y profundas de intimidad. Muchos austriacos consideran que el bosque tiene alma. Una entidad viva que observa, que cuida, pero también que castiga si no se le respeta. De esta creencia nacen decenas de historias, mitos y pequeñas costumbres que sobreviven hasta hoy. En algunas zonas del Tirol y Carintia, aún se deja un pequeño pan de centeno o un trago de licor casero en los árboles viejos como ofrenda a los Waldgeister, los espíritus del bosque. Quienes viven allí no lo hacen por superstición, sino por respeto, porque han aprendido que, en medio de la nieve y el silencio, todo está más cerca de lo sagrado, pero no todo es espiritual. Hay también un erotismo natural que emana de estos paisajes, porque en las aldeas escondidas, donde no hay cines ni bares nocturnos, las conexiones humanas se forjan con el cuerpo presente, con la mirada directa, con el roce accidental al pasar por un sendero estrecho. Las caminatas por la montaña no solo fortalecen el cuerpo, despiertan la química, y es en los refugios de madera, calentados por estufas antiguas, donde muchas veces los besos más sinceros encuentran espacio para nacer. En verano, durante los festivales alpinos, esta sensualidad discreta se transforma en una celebración abierta.
Uno de los más conocidos es el Almabtrieb, cuando el ganado desciende de los pastos altos decorado con flores y campañas, en una procesión llena de música, cerveza y trajes típicos. Aquí la energía cambia. Los hombres visten lederhosen ajustados, las mujeres lucen dirndls de escotes generosos y el ambiente se vuelve denso, cargado, casi eléctrico. No es raro que, al anochecer, entre canciones populares y bailes bajo carpas iluminadas, se den encuentros fugaces, no necesariamente planeados, no necesariamente comprometidos, pero sí intensos. La tradición no se contradice con el deseo, al contrario lo sostiene, porque en la cultura alpina la virilidad y la feminidad se celebran abiertamente, aunque con un código claro de respeto. Entre los jóvenes hay juegos antiguos que aún se practican, como el Kranselstechen, donde los chicos deben ensartar a caballo una corona floral colgada en el aire, para ganarse un beso de la chica elegida. Otros prefieren el más sutil Hutaufsetzen, en el cual un hombre coloca su sombrero sobre la cabeza de una mujer durante el baile, indicando que la ha escogido para compartir el resto de la noche. Son gestos que parecen sacados de otra época, pero que conservan una carga simbólica poderosa. En invierno, el ambiente se transforma, la nieve cubre los caminos, las noches se alargan y las casas se vuelven refugios de calor. Las saunas, presentes en muchas casas rurales y hoteles, se convierten en templos de bienestar y de encuentros íntimos. En Austria, como en Finlandia, la desnudez no es tabú en estos espacios. Hombres y mujeres comparten el vapor con naturalidad. No se trata de provocación, sino de limpieza del cuerpo y del alma. Pero a veces ese contacto físico sin barreras despierta emociones que no se habían previsto. Hay parejas que cuentan haber iniciado sus historias en una sauna sin hablar una palabra, solo sintiendo el calor compartido, el vapor en los poros, la respiración acelerada. Y en los alojamientos de montaña más exclusivos, se ofrecen sesiones de sauna privada para parejas, con velas, aceites esenciales, infusiones afrodisíacas y vistas al bosque nevado. La naturaleza aquí no solo se observa, se incorpora al deseo. También hay leyendas oscuras, como la del Wildemann, el hombre salvaje que habita los bosques austriacos y que, según los relatos, se aparece a mujeres solas para seducirlas y luego desaparecer entre los árboles. Aunque es una figura temida, también tiene un lado enigmáticamente atractivo. En algunas aldeas se hacen pequeñas representaciones teatrales donde jóvenes se visten como este ser mitológico y persiguen a las muchachas durante las celebraciones. Es un juego que mezcla lo ancestral con lo sensual, lo temido con lo deseado. Austria también guarda tradiciones esotéricas relacionadas con la sexualidad. Algunas mujeres mayores, conocidas como Krauterhexen, brujas de hierbas, elaboran ungüentos y pociones con plantas alpinas para fortalecer el amor, atraer la fertilidad o revivir la pasión. Aunque muchos lo tomen como folclore, todavía hay quienes acuden a estas curanderas buscando una solución a sus relaciones frías o a sus deseos dormidos. El saber antiguo, transmitido de abuela a nieta, conserva fórmulas que usan lavanda, romero, ortiga y hasta veneno de abeja. Estas prácticas no se anuncian en folletos. Están ocultas, protegidas como todo lo valioso y, sin embargo, existen, a veces en un frasco con aceite que huele a bosque o en una infusión que se ofrece al visitante con una mirada que dice más que cualquier explicación. Austria, al final, es un país que susurra. Nunca grita, no necesita hacerlo, porque sabe que el verdadero misterio está en aquello que no se dice, en el deseo que nace al ritmo del viento entre los árboles, en el silencio que se comparte con otro cuerpo mientras afuera todo está cubierto de blanco, en la fruta que se entrega sin palabras, en la montaña que guarda secretos y en el bosque que nunca deja de mirar. Austria es un país que ha aprendido a escuchar el tiempo, no lo persigue, lo deja pasar y quizás por eso ha logrado mantenerse fiel a su esencia, incluso en una era donde la globalización parece devorar las costumbres. Aquí lo antiguo no se ve como algo obsoleto, se venera, se conserva y se vive.
En ninguna parte se nota esto tanto como en los monasterios esparcidos por todo el país. Desde Melk, con su majestuosa abadía barroca suspendida sobre el Danubio, hasta los pequeños conventos perdidos en los bosques de Estiria, estos recintos no solo son testigos del silencio espiritual, sino también del deseo contenido. Porque, aunque parezca contradictorio, donde hay represión, florece la fantasía. Muchos de estos monasterios abren sus puertas a huéspedes que buscan retiro, descanso o meditación. Pero entre los muros dorados por siglos de historia, suceden cosas que no siempre están escritas en los folletos. Hay historias, nunca confirmadas pero siempre susurradas, de visitantes que encuentran más que paz. Encuentran compañía, encuentran a otros que, bajo la apariencia de recogimiento, buscan una conexión más profunda. No se trata de escándalo ni de pecado, se trata de humanidad. Una mujer solitaria que llega a un retiro espiritual puede ser observada por un monje joven y silencioso, o tal vez por otro huésped igual de callado. La complicidad nace entre oraciones, entre caminatas lentas por los jardines, entre las miradas fugaces durante la cena servida con pan casero y vino dulce. Y cuando llega la noche, bajo el techo de piedra y las paredes cubiertas de frescos antiguos, el deseo emerge con más fuerza que nunca, porque en Austria lo prohibido nunca ha sido completamente reprimido, simplemente se esconde mejor. Mientras tanto, en las ciudades, especialmente en Viena y Graz, el siglo V sí avanza, pero avanza con estilo. El austriaco promedio es profundamente educado, reservado y poco dado exhibiciones emocionales. Sin embargo, también es extremadamente apasionado en privado. Y esa dualidad ha dado forma a una vida amorosa muy particular, donde las aplicaciones de citas conviven con bailes de gala, y donde las relaciones abiertas en ciertos círculos no son escandalosas, sino simplemente pactadas con elegancia. En los cafés con wifi de alta velocidad, se puede ver a jóvenes deslizando en sus móviles perfiles de potenciales amantes. Pero en lugar de un simple hola, muchos aún abren las conversaciones con referencias literarias, musicales o incluso filosóficas. En Austria, el intelecto es afrodisíaco, las mujeres buscan hombres que puedan hablarles de Mahler o de la última exposición en el Leopold Museum. Y los hombres, por su parte, se sienten cautivados por mujeres que conocen las reglas del protocolo y saben romperlas cuando nadie las observa. En los ambientes universitarios, sobre todo entre estudiantes internacionales, la sensualidad fluye con libertad, pero sin alardes. Se organizan cenas clandestinas donde el código de vestimenta es la desnudez simbólica, no necesariamente física, sino emocional. Todos llegan con algo que contar y algo que ocultar. Y durante la noche, entre copas de vino natural y postres de mazapán, surgen confesiones, intercambios, juegos. No hay reglas rígidas, solo una consigna, honestidad y disfrute. Uno de los elementos que más caracteriza el amor en Austria es la noción de tacto. Aquí, las caricias no son invasivas, se dan con suavidad, con respeto, pero también con una intensidad que desarma. Un roce de manos puede valer más que un discurso, y muchas parejas austriacas prefieren los silencios cómodos a las conversaciones forzadas, porque saben que el deseo crece en el espacio entre palabras. En cuanto a los matrimonios, aún hay un gran respeto por la tradición. Las bodas austriacas, especialmente en las regiones rurales, son espectáculos profundamente simbólicos. Se celebran en castillos, iglesias antiguas o granjas convertidas en salones. Pero, más allá de la ceremonia, existe una costumbre que llama la atención de los visitantes, la Brautentführung o secuestro de la novia. En esta tradición, los amigos del novio roban a la novia durante la fiesta y la llevan a una taberna cercana, donde el novio debe encontrarla y pagar una ronda de bebidas para recuperarla. Lo curioso es que, en algunas versiones antiguas de la tradición, si el novio tarda demasiado, un invitado podía declararse ante ella. Una mezcla de juego y provocación que, aunque hoy es solo una broma, tiene raíces profundamente seductoras, y en las zonas fronterizas, donde Austria se encuentra con Eslovenia,
Hungría o Italia, la fusión cultural ha generado formas de vivir el amor aún más diversas. Las mujeres austriacas de estas regiones son conocidas por su carácter fuerte y su mirada directa. No temen iniciar una conversación ni mostrar interés, pero lo hacen con una firmeza elegante sin perder el misterio. Las cabanas rurales, especialmente en los Alpes, son también espacios donde las parejas se reconectan. Muchos hoteles boutique en estas zonas ofrecen paquetes especiales para enamorados, jacuzzis al aire libre con vista a las montañas, cañas a la luz de las velas en medio del bosque y rituales sensoriales que combinan masajes con técnicas tradicionales. No se trata de turismo sexual, sino de experiencias pensadas para despertar la conexión profunda entre los cuerpos. Austria también ha comenzado a experimentar con los llamados hoteles para adultos, ubicados en regiones montañosas y diseñados exclusivamente para parejas que buscan privacidad total. En estos lugares, cada detalle está pensado para el goce. Camas colgantes, tecos de cristal para mirar las estrellas, aceites afrodisíacos con hierbas locales y hasta habitaciones inspiradas en cuentos clásicos con un giro sensual. La estética puede ser de palacio barroco o de cabana alpina, pero el objetivo es el mismo: provocar sin ofender, excitar sin perder la elegancia, la educación emocional. Además, es parte integral del sistema austriaco. En muchas escuelas secundarias se enseñan valores como el consentimiento, el respeto, la comunicación afectiva, y eso se nota en la forma en que los jóvenes se relacionan. No hay apuro, no hay presión, hay búsqueda auténtica, de conexión, de placer, de belleza compartida. Austria es sin duda un país donde el pasado y el presente se abrazan con pasión, donde la sensualidad no se grita, pero se siente en cada esquina, donde una manzana ofrecida puede ser tan poderosa como un poema, donde la nieve cubre los tejados, pero no enfría el alma, donde los gestos siguen hablando más que las palabras. Austria no es un país de excesos ni de alardes, y, sin embargo, es profundamente pasional. Pero su pasión se expresa como todo en esta nación, con control, con forma, con estética. Aquí, el deseo no se esparce en gritos ni en exhibiciones groseras, sino que se esconde en los pliegues del día a día, como un perfume sutil que solo algunos logran percibir. El alma austriaca está moldeada por la simetría del arte barroco, por la música que flota aún en cada rincón de Viena, por el respeto al silencio, a los espacios, a los gestos. En este país, los cuerpos no se entregan por impulso. Se ofrecen con elegancia, como una pieza de ópera que ha sido ensayada 100 veces antes de salir al escenario. Y sin embargo, bajo esa apariencia de perfección pulida, se esconde una intensidad profunda, casi cruda. Austria ha sido la cuna de grandes mentes obsesionadas con la psicología del deseo: Freud, Klimt, Schiele. Todos austriacos, todos obsesionados con aquello que no se dice, con lo que se esconde bajo la piel, con los límites difusos entre el arte, el sexo, la muerte y el alma. En las salas del Museo Leopold, por ejemplo, las pinturas de Egon Schiele siguen incomodando a más de un visitante. Cuerpos torcidos, miradas abiertas, erotismo explícito sin filtros. Schiele fue acusado de obscenidad y, sin embargo, hoy sus obras son tesoros nacionales porque Austria entiende que el deseo, cuando se expresa con inteligencia y belleza, también es cultura. Ese vínculo entre arte y sensualidad se respira en las calles, en las esculturas escondidas en jardines reales, en los frescos de iglesias antiguas que mezclan lo celestial con lo humano, en los conciertos donde los músicos cierran los ojos como si acariciaran cada nota, y también en las panaderías, donde un Apfelstrudel se sirve caliente, con crema, casi como una caricia que se derrite en la boca. Hasta en los mercados, como el Naschmarkt de Viena, hay una sensualidad implícita. Frutas frescas, especias, quesos, pan, pero también gestos. El comerciante que le guiña el ojo a la turista, la mujer que acaricia con los dedos una berenjena brillante. El lenguaje del cuerpo se cuela entre las compras, entre los precios, entre los pasos. Austria es también un país donde se valora el misterio. La privacidad es casi un derecho sagrado. No es común que la gente hable en voz alta en el transporte público. No es costumbre contar la vida personal a los desconocidos.
Pero eso no significa que no ocurra nada. Al contrario, ocurre todo, pero en silencio, con códigos que hay que aprender, con gestos que hay que saber leer. Las mujeres austriacas, en particular, dominan este arte con maestría. Pueden parecer distantes al principio, pero cada movimiento está pensado, desde la manera en que se atan el pañuelo, hasta cómo cruzan las piernas o sirven el vino. Todo comunica algo, y a veces ese algo es una invitación disfrazada de cortesía, o una promesa encerrada en un suspiro. La manzana, en este contexto, es más que una fruta, es símbolo, es insinuación, es juego, es el recuerdo de una época donde las palabras sobraban y los gestos decían todo. En algunas aldeas, aún se celebra en festivales el acto de ofrecer una manzana a quien se desea. Y aunque hoy se haga como tradición folclórica, la mirada con la que se entrega sigue diciendo lo mismo. Austria, al final, no es un país que se conquista, es un país que se deja descubrir, como esas mujeres que no se rinden al primer halago, pero que, si uno sabe esperar, terminan revelando un mundo interior tan bello como sus paisajes alpinos. Y eso es lo que vuelve a este lugar tan irresistible, porque aquí el amor no se mendiga, se gana paso a paso, vals tras vals, manzana tras manzana.